Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Hoy estamos, hermanos, todavía en la serie Los 7 sí de Trigo en Cristo y vamos a continuar con la confianza. Esta sería pues la parte número 2. Y si ha traído, hermanos, su Biblia, pues ábrala conmigo, por favor, ahí a la palabra del Señor, donde se encuentra Hebreos capítulo 11 y el verso número 6. Y de aquí nosotros vamos, hermanos, a creerle al Señor de que el Señor está haciendo las cosas posibles. Amén. Sé de que búsquelo, por favor, y nosotros vamos a estar en un momento, pues, ya preparados para esa bendición. Amén. Sé de que el libro de los Hebreos, hermanos, allá en el capítulo número 2, ahí está, para la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es una palabra muy fuerte, una palabra que usted y yo tendríamos que tener presente en cada ocasión. Y para eso nosotros debemos de creerle al Señor. Pues le invito a que incline su corazón y vamos juntos a creerle al Señor que esta es la bendición que Él tiene preparada para esta hora. Buen Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú eres fiel para siempre, tu misericordia, tu fidelidad por todas las generaciones. Hoy estamos, Señor, en la segunda parte de este nutriente muy especial que está en medio del trigo, del fruto, Señor, que es la confianza, que es la fe, y que nosotros necesitamos, Señor, esa fe para que nosotros caminemos, Señor, como es debido. Oh, Señor, usa mis labios y pon en ellos palabra para que se pueda difundir, Señor, esta palabra, Señor Jesús, a las naciones. La gloria y la honra al Rey. Amén y amén. ¿Sí de qué? Cuando nosotros examinamos la palabra de Dios y vemos el libro de los Hebreos, nosotros podemos ver tres partes, como lo dijimos en la primera parte de esta bendición, de este estudio, y estamos en la tercera parte, donde nos habla específicamente, hermanos, acerca del capítulo 11 al 13, y es en cuanto a esa confianza o a esa fe. Pero aquí me llama la atención de que nosotros estamos viendo en el verso 6 que ya es un estado de acción. Desde el verso 4 hasta el verso 40, nosotros nos vamos a dar cuenta que la acción de la fe se hace necesaria, porque nosotros debemos de demostrar a través de los hechos, hermanos, la fe o la confianza en Dios. Podemos nosotros decir muchas palabras, podemos nosotros hacer tantas cosas, pero cuando el examen de Dios se hace presente en nuestras vidas, Dios va a tener un resultado. O se va a agradar o se va a entristecer de nuestras acciones. Por lo tanto, Dios debe, hermanos, estar siempre honrando nuestra obediencia como nuestra fe. Y cuando nosotros estamos en esa manera de ver las cosas, es porque en nosotros, hermanos, hay ya una madurez. Y cada acción y cada cosa que nosotros vamos haciendo en el Señor tiene un resultado de gloria. Y no se nos olvide que cada cosa que nosotros hacemos para el Señor, Él la toma en cuenta. Pero la bendición completa donde nos habla acerca de la recompensa está en Primera de Corintios. Allá en Primera de Corintios, Pablo habla acerca de ese material que nosotros
tenemos que pensar que debemos de tener en cuenta y hacer. Y si usted se quiere ir conmigo, no pierda la escritura base porque nos vamos a ir de referencia ahí. Pero si usted gusta irse conmigo, váyase a 1 Corintios en el capítulo número 3, porque aquí es donde está, hermanos, la bendición de todas las cosas que estamos hablando. Y es acerca de el material que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y podemos empezar del verso 11 al verso 14, porque aquí nosotros estamos entendiendo de que para que nosotros tengamos la confianza en Dios y victorias, debemos nosotros de tener en nosotros ese fundamento. Y dice la palabra del Señor, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y el verso 14, que es el verso que nos importa a nosotros tener cuando el examen de Dios viene a nuestra vida, es este. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿en qué, hermanos? En la fe, en la palabra de Dios, recibirá, ahí dice la palabra, recompensa. Entonces, cuando nosotros vemos aquí la palabra del Señor que vamos a recibir recompensa, es que hemos agradado a Dios. Y esto, hermanos, de este nutriente es eso. Debemos de agradar a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de nuestras acciones, a través de la demostración, hermanos, de la fe. Así de que en la enseñanza anterior aprendimos a confiar en Dios y entendimos de que hablar de que yo tengo fe o confianza en Dios va más allá de el hecho de decir o de hacer las cosas a medias. ¿Por qué? Porque confiar en Dios, hermanos, es algo profundo, es un fruto en ese trigo que somos nosotros y es fundamental para poder, hermanos, primeramente vivir en esta tierra y poder ser, hermanos, de bendición y poder multiplicar esa gracia de Dios en toda la tierra. Así de que la mejor manera de crecer en la fe es andar con los fieles. Si nosotros tenemos la oportunidad de caminar con Dios y con los hijos de Dios que están realmente en la confianza de Dios, vamos a seguir un paso seguro a nuestra bendición de la fe. Amén. Así de que debemos de tener en cuenta que cuando nosotros definimos la palabra fe o confianza, vimos que tiene tres elementos muy fuertes. Y el primero era la certeza, que es donde nosotros ponemos los cimientos. Amén. La segunda era la convicción, donde nosotros anclamos nuestra fe de una manera permanente. O sea que nada nos mueve a la bendición de Dios. Y en tercer lugar, lo que hoy vamos a ver, el testimonio, demostrar nuestra confianza de Dios con los hechos. Así de que en primer lugar, vamos a la demostración de la fe. ¿Por qué es necesario demostrar la fe? Porque solamente a través de la fe es que nosotros podemos llegar a agradar a Dios. Y en esta demostración de la fe, si usted se regresa conmigo ahí a Hebreos, en el capítulo 11, nosotros vamos a ver, cuando usted guste y tenga tiempo, puede leer desde el verso 4 hasta el verso 40. Ahí nos está hablando de los diferentes tipos de esta confianza que necesitamos tener en el Señor. Y si nosotros estamos en esa manera de vivir, gloria al Señor. Y hoy pues quisiera hacerles una pregunta.
Y la pregunta es si confía en Dios. Si usted me dice que yo confío en Dios, yo le creo, pero ¿qué dice Dios? Si su contestación es sí, yo le sugeriría que tendría que revisar por lo menos 6 áreas en cuanto a la confianza de Dios. Y en estas 6 áreas es que nosotros debemos de ver en qué área estamos faltos y en qué áreas necesitamos trabajar. Cuando revisamos la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, el Señor me enseña a mí a través de su palabra que no es casualidad que hayan 6 áreas que representan la confianza en Dios. Acuérdense que el número 6 es el número del hombre. Por lo tanto, nosotros como seres humanos, seres vivientes que somos, necesitamos estas áreas de bendición. Y la primera área es la fe que adora. ¿Qué es la fe que adora? Nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? La segunda es la fe que anda, nuestro proceder, cómo están nuestros pasos con el Señor. La tercera es la fe que obra, nuestros aportes, nuestros logros en la obra del Señor. La fe que espera es la esperanza en el Señor. La fe que lucha es las batallas que vamos a tener a través de la fe para que el Señor nos mantenga firmes y adelante. Y por último, hermanos, la fe que triunfa es nuestras victorias. Todo esto debemos de tenerlo y creo yo firmemente que el Espíritu Santo describió estas 6 áreas de una manera tan ordenada que para mí me llena de gozo ver que no las puedo cambiar, no puedo modificar, no puedo entrelazarlas, sino de que estamos viendo una bendición, un principio de gloria tan profundo que nos enseña la palabra de Dios. Y hoy quiero, pues a través de ejemplos bíblicos que están en este libro, hacer pues rema esta palabra y dar pues más luz, más iluminación a la bendición que tenemos hoy. En primer lugar, pues vamos a explorar la fe que adora. Y la fe que adora nosotros la podemos poner a través de muchos personajes, pero la Biblia seleccionó a una persona y por eso es que la traigo a mención. Si la Biblia lo menciona es porque nos quiere enseñar algo grande. Así de que la fe que adora la representa Abel. Y eso está desde el verso 4. Vamos pues aquí al verso 4 para que nosotros veamos la primera práctica de la fe que nosotros tenemos que tener. Por la fe, marque, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Aquí vemos nosotros lo que pasa cuando nosotros adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Cuando nosotros adoramos al Señor de esa manera, entonces Él viene a hacer en nuestra vida algo importante. Y luego dice, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, hablaba por él. Nosotros, hermanos, a pesar de que un día Dios nos llame, nuestra adoración, nuestra fe que adora, va a hablar aquí en la tierra, va a hablar acerca de nuestro legado, va a hablar acerca de que nosotros realmente fuimos hijos de Dios. Y para darle un trasfondo a la bendición, usted sabe de que la palabra habla acerca de el primer adorador y el cual es Abel. Y Abel nosotros lo encontramos allá en el primer libro de la Biblia que es Génesis. Y cuando nosotros vemos ahí, no me voy a detener mucho porque hay bendición que hacer, pero de referencia solamente, pues usted puede ir al capítulo número 4 de Génesis
Y del verso 1 al 10, ahí usted va a estar viendo aquí qué es lo que está pasando con respecto a este varón Abel. Y nosotros vemos aquí el incidente que pasó, que su hermano se llenó de odio, de envidia, y tanto fue así que le mató. Pero que Dios también está hablándole a él y cuestionándole dónde que está su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todas las cosas. Pero alguien que también lo trajo a memoria es, hermanos, la palabra de Dios en los evangelios. Y me quiero referir a ella porque nosotros estamos viendo la historia original ahí en Génesis, pero también, hermanos, cuando nosotros vemos en los evangelios allá en el capítulo 23, Cristo habla y recuerda a estos fariseos y a estas personas que estaban en contra de las cosas del Señor, de este pasaje, porque no está hablando, hermanos, de falsos siervos, está hablando de siervos que dieron sus vidas para la bendición del Señor. Y si usted retoma, solamente vamos a hablar de dos textos. Vamos a irnos al verso 34 y al verso 35. Mateo capítulo 23, versos 34 al verso 35. Aquí Cristo está retomando lo mismo que usted y yo estamos viendo. Y dice la palabra de Dios: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Escuche bien. Dice que el Señor estaba diciendo que en todo el tiempo, desde Abel hasta el tiempo que estaba hablando Cristo, estaba diciendo que Él les iba a enviar esa clase de siervos. Amén. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Desde ese tiempo, hermano, desde el tiempo de Abel, el enemigo se ha encargado de querer quitar a esos siervos que adoran a Dios. Pero dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, dice, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y nosotros podemos ver que esto es algo real, porque habla acerca de dos personajes que murieron a causa de la fe. Y cuando nosotros vemos aquí, habla de Zacarías. Y este Zacarías era un profeta del Señor, el cual, hermanos, cuando le estaba hablando duramente, no solamente al pueblo, sino que también a un rey de Israel, al rey Joás, donde él, hermanos, estaba en su apostasía. Él estaba en ese caminar bárbaro, duro, en ese caminar donde él, hermanos, no quería escuchar más la voz de Dios. Y podemos nosotros encontrar ese pasaje ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 24, el verso 20 al 22. Es bueno retomarlo porque de esa manera nosotros estamos creyéndole al Señor de esa bendición. Si usted va al capítulo 24 de Segunda de Crónicas, está hablando acerca de la vida del rey Joás, pero llama mucho la atención acerca de la apostasía en esos tiempos. O sea, de que muchas de las cosas que nosotros hacemos para Dios al hombre no le agradan. Máxime cuando usted y yo nos metemos con Dios. Máxime cuando comenzamos a ser realmente esos adoradores que el Padre anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Y en la palabra dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote
Joiada. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Cuando un verdadero siervo de Dios adora a Dios, entonces, hermanos, no cubre el pecado, sino que lo expone. Aquí nosotros vemos en esta parte que él dice que se puso enfrente del pueblo y los confrontó. Les dijo su verdad, le dijo la verdad. Si ustedes están en contra de los mandamientos de Dios, sencillamente ustedes no pueden adorar a Dios. Pero ¿cuál fue el resultado de que este varón adorara a Dios? Verso 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él. Y por mandato del rey, escuche bien, o sea, de que el rey accedió, el rey permitió, el rey aprobó que mataran a este siervo. Le apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, que había hecho con él, antes matando a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. El primer mártir de la iglesia fue Esteban, y nosotros lo vemos en el capítulo 7 de los Hechos, en donde habla acerca de que fue también mártir y fue apedreado por lo mismo, por adorar al Señor. Y nosotros vemos en los versos 58 en adelante, donde habla un acontecimiento tremendo. Así de que si nosotros vemos aquí, el Señor mismo expone la sangre de esta situación, pero sabe que el Señor cuando hablaba, él hablaba enseñanza, él hablaba verdad, pero él también profetizaba. Y cuando nosotros vemos aquí que él retoma esta escritura, sencillamente lo que estaba haciendo es decirles a estos fariseos, escribas, falsos maestros, de que iba a llegar el tiempo en que Dios iba a hacer esa justicia desde el derramamiento de la sangre de Abel hasta el derramamiento de la sangre de Zacarías y todos los que habían. Y les estaba haciendo una advertencia sobre el juicio que tendría que venir sobre Israel. Y ellos prácticamente lo ignoraron y siguieron en sus concupiscencias. Pero llegó Tito allá en el año 70 después de Cristo, donde nosotros vemos que arrasaron con el templo, no dejaron piedra sobre piedra y se derramó mucha sangre, donde toda esa sangre de los justos fue reclamada en aquella ocasión. Dios les había revelado, hermanos, a Adán y a su descendencia la manera de adorarlo. Y Abel obedeció a Dios por fe. Porque después de que salieron del huerto del Edén, Adán y Eva tuvieron que enseñar de alguna manera el temor a Dios. Pero uno de sus hijos fue el quien tomó a bien hacer esa bendición de comenzar a adorar al Señor. Pero también vemos que Caín era del maligno. Nosotros vemos que él fue el quien tuvo celos y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Bueno, por sus obras que eran malas y la de sus hermanos eran justas. Cuando nosotros escudriñamos las cartas de Juan en el capítulo 3, allá en el verso 12, nos podemos dar cuenta de esta situación tan tremenda donde el apóstol afirma que Caín era hijo del maligno y nosotros no podemos más que decir que muchas personas se dejan, hermanos, usar por el enemigo.
y no pueden adorar a Dios porque en nuestra naturaleza divina, hermanos, no puede haber cabida al enemigo. Nosotros si tenemos la naturaleza de Dios, o sea, si nosotros realmente demostramos nuestra confianza en Dios o nuestra fe, lo tenemos que hacer primeramente a través de la adoración. Muchas personas dicen, yo tengo fe. Lo primero que deberíamos de preguntarnos es si realmente adoramos a Dios, porque si no adoramos a Dios, nosotros realmente no tenemos esa fe que agrada a Dios. Y esto es lo que yo estoy aprendiendo en cuanto a la primera área en donde realmente Dios hace nuestro examen. Porque si nosotros decimos que tenemos fe en Dios por X y Y, pero no lo adoramos, sencillamente no tenemos fe en Dios. Porque la fe que agrada a Dios comienza con la adoración y nosotros debemos de entender esa parte. Por eso, en efecto, la obediencia de estos siervos les costó la vida. Y yo puedo enumerar a otros miles y miles de siervos de Dios que a través de las edades han dado su vida por obediencia a Dios, pero algo hicieron. Ellos demostraron su fe y lo primero que hicieron fue demostrarlo en su agradecimiento. ¿Y cómo es ese agradecimiento? Pues sencillamente la adoración al Señor. Adoraron al Señor de una manera que hasta este día, hermanos, nosotros podemos ver sus nombres plagados aquí en el libro de la vida, que es la palabra del Señor. Sé de que nos podemos regresar al capítulo, hermanos, de Hebreos 11, pero debemos entender esto, que Abel, hermanos, nos habla hoy como el primer mártir de la fe. Aquí nosotros podemos ver que el primer mártir de la fe fue Abel. El primer mártir allá de la iglesia fue el que nosotros estamos ya reconociendo. Amén. Como este siervo que caminó con el Señor. Y nosotros podemos verlo aquí en la palabra del Señor. Y creo que tenemos un poquito de tiempo y lo podemos ver en el capítulo 7. Esteban. Amén. Y nosotros vemos aquí la bendición. Amén. Que está hablando la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Y caminamos al capítulo 58 y el 59. Quiero decir, Hechos 7, versos 58 y 59. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero las palabras que acabamos de ver en Segunda de Crónicas, vamos a verlo otra vez. Ahí, él también habló unas palabras clave, y es algo muy importante que nosotros también comparemos estas palabras que estaban hablando. Segunda de Crónicas 24. Vamos a ver. Porque estas palabras que ellos pronunciaron, hermanos, son interesantes. Jehová lo vea y lo demande. Fíjese, cuando murió este profeta Zacarías, dijo, Jehová lo vea y lo demande. Pero aquí, en la situación de Esteban, dijo algo diferente. Acá lo tenemos otra vez. Versos 58, 59. Hechos 7. Dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué las palabras son diferentes? Porque acuérdense, hermanos, que la visión que tenía Zacarías estaba en base a la ley, pero la visión que tenía Esteban era en base a la gracia. Hay una gran diferencia.
pero ellos en su manera de ser, en su manera de pensar y en su creencia y en la luz que habían recibido, ellos estaban, hermanos, creyéndole al Señor de que estaban haciendo su voluntad. Por lo tanto, todos estos detalles que la palabra nos enseña, es de tomarlos en cuenta. Fíjese cuánto hemos aprendido en cuanto a un punto de vista de la adoración. Sabemos nosotros que en estos tiempos, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero debemos de entender, pues, la naturaleza de esa adoración. ¿Y cuál es la naturaleza realmente de esa adoración? Pues que le creamos. Si realmente usted y yo le creemos a Dios, entonces vamos a adorarlo. La segunda es la fe que anda. Bueno, cuando nosotros vamos otra vez al libro de Hebreos 11, vemos al segundo personaje, el cual, hermanos, es Enoc. Amén. ¿Qué dice el verso 5? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué, hermanos? Agradado a Dios. Por eso, este es lo que nosotros llamamos la fe activa. La fe, hermanos, activa, una fe que realmente nos llena, nos trae, nos mueve, nos hace pensar en las bendiciones que Dios da en cada uno de nosotros. Es la fe de nuestro proceder. Cuando nosotros vemos que Enoc tuvo una vida y el Señor pues lo tuvo a bien. Y nosotros podemos ver aquí que solamente el verso 5 habla que él tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios. Esto es fundamental. ¿Por qué agradó a Dios? Porque él, hermanos, anduvo haciendo lo correcto. Ahora sí, como un símbolo, como una bandera, nosotros, los del pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos a bien usar el verso 6, que es el verso clave de este segundo estudio, y es, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe, ¿en quién? En Jesús. Es que imposible agradar a Dios. La fe que está fuera de Cristo es una fe vana, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debemos poner, hermanos, nuestra fe, nuestro fundamento y nuestro principio solamente en Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros después seamos reflejo de su gloria en cuanto a cómo nosotros, hermanos, aplicamos la fe, porque nosotros estamos, hermanos, ejerciendo una fe viva, una fe que es grande. Entonces, solamente entonces, vamos a ser galardonadores de los que le buscan. En otras palabras, busquemos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos está guiando a toda verdad. Y cuando nosotros vemos aquí el tiempo y el espacio, podemos ver a este personaje que realmente caminó con Dios. Y ahora bien, nuestra fe en Dios crece a medida de que nosotros comencemos a tener un compañerismo con Él. Quiere decir que si yo quiero conocer a Dios, entonces tengo que buscarlo. Y si la palabra del Señor dice que Él nos dejó su ejemplo para seguir sus pisadas, quiere decir que si yo ando en el mismo camino que Cristo anduvo, yo voy a encontrar esas pisadas. Y si yo camino ese camino, hermanos, voy a ser galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque debemos nosotros de tener ese deseo de agradarle, de buscarlo diligentemente. Y nosotros nos basamos o nos apoyamos en las herramientas fuertes que son la oración, la meditación de la palabra,
la adoración, la disciplina, o sea, la manera en cómo nosotros tenemos que caminar. Todo esto, hermanos, nos ayuda a que sigamos las pisadas del Maestro. Por eso, al ver el verso número 5, yo puedo ver a un personaje, Enoc, donde dice la palabra de Dios que caminó con Dios en un mundo impío antes que viniera el diluvio, antes de Noé, y pudo mantener su vida, hermanos, limpia, pura ante Dios. Y un día, pues, él fue traspuesto, o sea, fue llevado al cielo y nunca más se le vio. Acuérdese, hermano, de que la palabra del Señor habla de 3 cielos y nosotros sabemos y reconocemos que el único que ha ido al cielo que es el tercer cielo, solamente es Jesucristo. Por lo tanto, probablemente fue traspuesto a otra parte, pero lo importante aquí que la palabra del Señor me enseña es que hay algo que nosotros vemos. Muchos mártires como Esteban y Abel sufrieron una muerte muy violenta, pero Enoc, dice la palabra del Señor, que no murió. Este es un prototipo, hermanos, de Cristo, un prototipo también de los cristianos que vamos a tener, hermanos, la bendición de no morir eternamente. Así de que nosotros tenemos que creerle al Señor, de que mientras el Señor se tarde, hermanos, nosotros debemos de caminar en Él. Y si le place al Señor estar en el tiempo de su venida, nosotros tampoco vamos a ver la muerte como tampoco la vio Enoc, sino que vamos a ser transpuestos y vamos a irnos con Él. Así de que Dios, hermanos, tiene un plan distinto para cada persona que confía en Él. Algunos, hermanos, teológicamente vemos la traslación de Enoc en un cuadro del arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo, hermanos, venga. Y todo eso nosotros lo vemos bíblicamente. Y puede irse conmigo si gusta a Primera de Tesalonicenses. Usted sabe la cita, es bien común, es en el capítulo 4 del verso 13 en adelante, porque nosotros sabemos que es un consuelo la venida de Cristo. Por lo tanto, usted lo puede ver conmigo ahí en el verso 13 al verso 18. Los que tenemos nuestra Biblia, pues aquí nosotros nos podemos deleitar acerca de esta promesa por medio de qué, hermanos, de la obediencia, por medio de la confianza que nos representa Enoc para nosotros. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta es nuestra confianza. La confianza de Enoc, de haber caminado con él, nos da una seguridad de que el Señor nos va a buscar, nos va a encontrar, y nos va a llamar. Y luego dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, esa era la fe de Pablo, era la confianza de Pablo. Él decía, pues yo voy a estar ahí. Pues esa es nuestra fe también, los que todavía estamos vivos, que el Señor va a venir cuando nosotros estemos. Y luego dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué, hermanos? Con estas palabras. Estas son las palabras que nosotros debemos de tener hoy y de decir, Señor, gracias te doy
porque tú te has acordado de mí, porque me estás diciendo de que esta fe que tuvo Enoc la tengo que tener yo en tu palabra, que tú vas a venir por mí, que es real y que yo estoy esperando en ti. Y mientras tanto, lo que voy a hacer es seguir tus pisadas. Y de esa manera yo voy a estar bendecido. Amén. En tercer lugar, la fe que obra. La fe que obra nosotros pues ya la definimos como nuestros logros, nuestros aportes en Cristo. Eso es la fe que obra. Amén. Nosotros debemos de no estar ociosos, hermanos, sino que al contrario, debemos de estar activos. Y cuando una iglesia es activa, hermanos, mueve la mano de Dios. Y ahora nosotros regresémonos a la bendición original que está en Hebreos capítulo 11, pero ahora vamos al verso número 7. Ese es el tercer personaje donde nos va a hablar acerca de la fe que nosotros tenemos en nuestras obras o logros. Amén. Y este es el personaje Noé. Noé es un personaje muy simbólico porque Noé representa al siervo, al trabajador, al ganador de almas, al que está constantemente creyéndole a Dios, pero no solamente le cree, sino que trabaja en lo que Dios le ha dicho. Dios te ha dado una visión, trabaja en la visión. Dios te ha dado un sentir, trabaja en ese sentir. Porque Dios a cada siervo le da dos visiones. La visión general, que es la visión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y la visión específica, que es lo que Dios quiere que tú hagas. Si tú eres un siervo del Señor, un discípulo, si tú eres alguien que ayuda en la obra del Señor, haz lo mejor para esa bendición, para ese puesto. Si tú intercedes, intercede con pasión. Si tú, hermanos, predicas, predica con pasión. Si tú alabas al Señor, alábale con pasión. Todo es conforme a lo que Dios nos ha puesto por hacer. Si tú, Dios te ha dado el privilegio de estar en los 5 ministerios, también. Y si tú eres un siervo de Dios que está ayudando a la iglesia como un ujier, como un líder, como alguien que limpia, como alguien que sirve, como alguien que hace algo, dale la gloria al Señor, porque la fe de Noé es la fe que obra. Y esa es la que muchos cristianos tienen. Es la fe donde están, hermanos, aportando para que la bendición de Dios se haga realidad. Y dice la palabra del Señor, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Escucha bien. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y nos va a decir, esto viene, no lo ves, pero lo has creído? Algo así era la fe que obraba en Noé. Algo que él nunca en su vida había visto, que era llover. Porque en ese tiempo había rocío que salía de la tierra y regaba la tierra. Esa era la manera en cómo nosotros podemos ver una especie de lluvia. Así se regaban los campos. Pero nunca ellos habían experimentado que una gota de agua cayera del cielo. Algo que nunca había visto Noé. Pero fue cuando Dios ministró su corazón y le dijo, lo creyó. A la primera, a ciegas, lo creyó. Si nosotros tenemos esa fe, denle un gloria al Señor. Si nosotros somos de los que somos como Noé, que le creemos a ciegas al Señor, gloria al Señor. Y fíjese bien, con temor, escuche bien, no con queja, no con pleito, no con desgano, dice que con temor. O sea que la palabra de Dios para él era ley. Preparó el arca en que su casa se salvase.
Y por esa fe, Dios condenó al mundo. ¿Sabe por qué? Porque la fe de Noé era ciega. Quiere decir que para que nosotros realmente agrademos a Dios, no podemos seguir diciendo yo tengo fe de labios. Yo tengo fe y en estas 6 áreas nomás tengo 2. No se puede, hermano. Necesitamos realmente abrir los ojos y ubicarnos. Y este es un examen que el Señor nos está haciendo y nos está hallando faltos, no sé, reprobados, solamente tú y Dios lo saben. Pero algo sí sé, que Dios me está hablando a nuestras vidas y que Dios quiere esa fe ciega en nosotros. Y luego dice que por esa fe es que condenó al mundo. Luego dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oh Señor, gracias. Gracias porque cuando nosotros nos deleitamos en ti, cuando nosotros comenzamos a sentir ese rocío, esa gracia tuya, esa certeza, no sé, esa seguridad de que tú me has escuchado, que tú me oíste, Señor. Entonces, mis miedos, mis temores se liberan. Y solamente queda esa esencia, ese nutriente, para que yo pueda obrar en el Señor. Por eso, con la fe y la obediencia que tuvo Noé, ¿qué es lo que hizo? Influyó, escuche bien, primeramente a su familia. Porque al ver la fe que tuvo Noé, su familia, hermanos, dijo, pues es en serio. No vemos lo que dicen, pero pues veo a mi papá o veo a mi suegro o veo que es real. Amén. Dios, al ver la fe y la obediencia de Noé, le advirtió de las cosas que iban a pasar. Qué hermoso es cuando el Señor advierte, prepárense, pueblo, prepárense, porque vienen tiempos difíciles, prepárense. Y Dios comienza a traer sueños, y Dios comienza a traer sentires, y Dios nos enseña a través de la palabra del Señor que muchas cosas peores vienen, pero nosotros tenemos que tener la seguridad de que el Señor va a estar ahí. Entonces, su corazón fue movido a temor. Cuando en nuestro corazón existe el temor, nosotros vamos a hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. Y su voluntad comienza a actuar basándose no en lo que yo diga, no en lo que yo crea, no en lo que yo juzgue, no en lo que la otra iglesia está haciendo, no en lo que el otro hermano está haciendo, basándose en lo que Dios me ha dicho. Amén. Puesto que nadie en aquel tiempo, hermanos, sabía ni siquiera de la agua que venía del cielo, ni mucho menos que era un diluvio. O sea, si usted en ese tiempo le hubiera dicho a alguien que iba a haber una inundación, nadie le hubiera creído. ¿Por qué? Porque ni siquiera una tormenta había caído. Entonces, las acciones de Noé probablemente ocasionaron gran interés, pero también mucha burla. Siempre vamos a tener esta nube de testigos que habla Hebreos 11 en nuestras vidas. Pero acuérdense también que a través de esta nube de testigos que estamos viendo en el capítulo 11, también van a haber otra nube de testigos en nuestros tiempos que van a ser hermanos de la fe, pero también personas incrédulas, que van a estar viendo nuestras obras, van a estar viendo nuestra fe a través de las obras. Pues sí es cierto que estamos en pandemia, sí es cierto que estamos en tribulación, pero estoy viendo que el hermano o la hermana tienen temor a Dios. No se quejan, no blasfeman, sino que están listos y dispuestos a servir al Señor.
esa fe de Noé, que no pensó en dar, no la segunda mía, yo creo que la 10ª mía extra es la que nosotros debemos de pensar. Ay, hermanos, hay mucho pueblo aragán, hay mucho pueblo de Dios que se ha quedado en el letargo de no hacer nada para Dios. Pero Dios nos está exhortando y nos está hablando que la fe de Noé influyó en toda su familia. ¿Para qué? Para hacerlos salvos. ¿Por qué? Porque a través de esa fe contagió. Y si nosotros, hermanos, nos mantenemos tarde o temprano, el Señor va a hacer la obra completa en nuestros familiares y en nuestros vecinos. También, hermanos, lastimosamente, nosotros tenemos que verlo así. La gracia se va a acabar y tarde o temprano aquel que no ha venido a los pies del Señor lo va a levantar. También en ese tiempo, la fe que tenía esta familia, por la fe y el esfuerzo que hicieron, fue condenado todo el mundo, porque su fe puso de manifiesto, hermanos, dos cosas: el temor de Dios a través de su confianza en las obras y la incredulidad de ellos. Por lo tanto, los eventos que siguieron, hermanos, demostraron que Noé realmente tenía razón. Por eso es importante que nosotros veamos que otra vez Cristo es el que nos anuncia estos eventos. Si Cristo los anunció es porque es importante. ¿Por qué estamos entrelazando estos eventos del pasado con el mismo Jesucristo? Porque fue por medio de Cristo que también nos recordó estos eventos. Y váyase otra vez a los evangelios, Mateo 24, porque en Mateo 24 nos está hablando de este evento también que el Señor lo pone. Mateo 24 es un libro profético porque habla de eventos del futuro. Amén. Entonces, si nosotros vemos aquí solamente en el verso 36 en adelante, nosotros vamos a ver que el Señor habla acerca de su venida, como también Noé hablaba acerca de que un día iba a venir el diluvio y la gente no hizo caso. La gente se acostumbró a ver el cielo y a burlarse, pero un día esa lluvia cayó y ellos fueron juzgados por sus obras. Y nosotros vemos aquí, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, ¿por qué hace referencia a los días de Noé? Porque en los días de Noé había hijos de Dios, había gente con temor, había gente agradando a Dios, había, hermanos, un tiempo de amnistía, un tiempo en donde las personas hubieran perfectamente creído, mas sin embargo no lo hicieron. Y dice acá, así será la venida del Hijo del Hombre. Si yo veo que este punto, que es la fe de obras, la activa, la que nosotros hacemos por nuestros logros de estar en comunión con el Señor, tiene un efecto tan grande que Cristo lo dijo y lo mencionó, es porque mientras usted y yo sigamos en el temor de Dios haciendo el bien, eso, hermanos, va a ser lo que va a condenar al mundo después. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en alguien que no hemos visto. Hemos creído la palabra del Señor a ciegas. Ahora bien, ¿qué más dice ahí? Porque como en los días de Noé, verso 38, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. En otras palabras, cada quien en su afán, cada quien en sus placeres, cada quien en sus intereses, pero no hicieron nunca tiempo para Dios. Hoy en día, a pesar de que el mundo tiene aflicción, la gente no se ha volcado a buscar a Dios. Y los que están
o los que iban a las iglesias que decían que eran cristianos, muchos, su fe ya está prácticamente enfriada. Qué tristeza es que están pidiendo por llenar un edificio, mas sin embargo, no están pidiendo las iglesias por tener temor de Dios. No están pidiendo las iglesias por voltearlo a ver a Él. Están diciendo, vamos a las iglesias, pero ¿a qué vamos a ir a la iglesia si desde nuestra casa no estamos haciendo la obra de Dios? Entonces, hermanos, no nos engañemos. Debemos nosotros de estar claros y conscientes de que la bendición de Dios llega más allá del entendimiento de cualquier cosa que usted y yo nos podamos imaginar. Por eso es fundamental cuando la palabra habla acerca de este tiempo de Noé. Entonces dice ahí la palabra del Señor, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en los molinos, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No solamente es decir creo, no solamente decir, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo fe en Dios. No, hermano. Hoy estamos viendo que hablar de fe es más allá de lo que usted y yo podemos imaginar. En los días de Noé, la gente estaba ocupada en sus quehaceres e hizo caso omiso a la obra de Noé, al testimonio de Noé. Y cuando nosotros vemos en 2 de Pedro 2:5, ¿qué nos dice 2 de Pedro 2:5? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras, ¿qué? Dice ahí, otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice que no perdonó al mundo antiguo. Estamos en el tiempo de la gracia, pero lastimosamente esa gracia se va a acabar y muchos se van a lamentar. Muchos van a llorar, hermanos, y nosotros necesitamos ponernos a pensar de esa bendición. Gloria a Jesús. Entonces, sigamos recorriendo esta bendición. La fe, hermanos, que espera. ¿Qué es la fe que espera, hermanos? La fe que espera es nuestra esperanza. ¿Ven? Es la esperanza viva que nosotros debemos de tener en el Señor. Y cuando hablamos de la fe que espera, el Señor se relacionó no solamente a una persona. Escuche bien. El Señor nos trajo un ramillete de bendición. Porque la fe que espera, hermanos, es nuestra esperanza. Y la fe que espera la tipifican los patriarcas. Qué hermoso es cuando nosotros vemos desde el verso 8 hasta el verso 22 que Dios tomó a bien poner un grupo de personas, un tiempo que expandió, una bendición mayor. ¿Por qué? Porque Dios le permitió, hermanos, un hijo a Abraham y a Sara, pero tuvieron que esperar 25 años para el cumplimiento de la promesa. Ahora estamos en otra etapa, cuando nosotros estamos en este nutriente de la espera, la fe que espera. Estos hermanos, estos siervos de Dios, tuvieron que ser probados en la fe que espera. A lo mejor tú estás en esa área ahorita donde Dios te está puliendo, donde Dios te está forjando, donde ves que se está estirando la vara y se está tensando y ya ves que se va a tronar y tú dices, Señor, ayúdame, ayúdame, pero ¿qué crees? Se tensa, pero no se dobla y ni se quiere. Dios
nos hace un ejercicio hoy y nos está pensando esa fe que espera. Amén. Ahora nosotros podemos ver que Dios fue con el primer patriarca Abraham y luego su hijo Isaac llegó a ser el padre de Jacob y de Esaú. Y entonces la bendición, ¿verdad? Sigue en alguien que no era, pero que Dios le plació. Jacob, en efecto, fue quien edificó pues la nación de Israel al poner 12 hijos. Fue de ahí que salió. Y también nosotros podemos ver que uno de sus hijos fue José, del cual salió, hermanos, una bendición, porque a pesar de que él tuvo un proceso de qué? De esperanza, porque hermanos, tuvo el proceso de ser esclavo y de haber pasado, hermanos, una tribulación tan tremenda en su vida, pero Dios le plació llevarlo a Egipto. Y cuando estuvo en Egipto, hermanos, no se quedó, hermanos, simplemente para hacer estadística, no se quedó como un prisionero más, sino que Dios lo levantó. Si nosotros, hermanos, sabemos esperar en Él, entonces nosotros vamos a tener siempre, hermanos, esa bendición de estar en el tiempo Cairo, en el tiempo de Dios, en el tiempo de la bendición, en el tiempo que es un tiempo glorioso, porque José salvó a la nación de Israel estando en la tierra de Egipto. Y posteriormente de ahí, hermanos, de ese ramillete de hombres y mujeres, llegó la liberación de ellos, porque ellos estaban en Egipto a través de otro siervo que lo vamos a ver, Moisés. Entonces, esperar, la esperanza para mí debe de ser algo que yo lo tengo que saborear y no lo contrario. Muchos no desean esta etapa. Muchos huyen de esta etapa, la etapa de la espera, la etapa de la esperanza. ¿Por qué? Porque en esta etapa, hermanos, crecemos. Es en esta etapa que nosotros, Dios nos permite, hermanos, llenarnos de esa fe, llenarnos de esa templanza para ver las cosas diferentes. Y la fe, hermanos, verdadera es esperar en el cumplimiento de sus promesas. Y decir, yo no lo veo, Señor, pero lo creo. Yo no lo veo, Señor, pero lo creo. Yo no sé cuál es lo que tú estás esperando, pero usted dígale, yo no lo veo, Señor, pero lo creo. Amén. Y cuando Dios tiene propósitos estipulados en su tiempo, Dios, hermanos, honra esa fe. Y la fe, hermanos, que espera es la fe que obedece a Dios. Entonces, nosotros podemos ver que en el verso 8, váyase conmigo otra vez ahí, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. ¿Está? Quiere decir que fue un proceso de obediencia. Todo lo que pasó este varón, nosotros lo podemos ver que llegó una y otra vez, pero también en Abraham, Isaac y Jacob y José tenemos 4 generaciones de fe. Quiere decir que a estas 4 generaciones Dios las probó en esa paciencia, en esa esperanza. Y cuando nosotros vemos que Dios quiere que nosotros tengamos, hermanos, la bendición del evangelio hasta 1000 generaciones, bendice Él. Pero si nosotros vemos, hermanos, la palabra del Señor habla acerca de generación tras generación, como la vida de Timoteo, donde su abuela Loida, su mamá Eunice y Timoteo fueron de bendición. Pero en los patriarcas, hermanos, estamos hablando de
4 generaciones de una manera increíble. Entonces, ahora yo me gozo. ¿Por qué? Porque debemos de entender que nuestras generaciones pueden ser levantadas. Amén. A una bendición mayor. Pero que también les enseñemos a nuestras generaciones que van a tener que pasar el proceso de la esperanza. Y es una fe que tenemos que aprender. Es esa parte en donde nosotros debemos de creerle a Dios. Por eso, cuando nosotros vemos que ellos fueron hombres como nosotros, y en algunas ocasiones estos hombres fallaron, pero básicamente ellos tenían algo que se llama fe. No fueron perfectos, pero eran devotos de Dios y confiaron en su palabra. Y podemos seguir viendo, ¿verdad? El segundo personaje, Isaac, que le transmitió las promesas y las bendiciones a Jacob allá en el capítulo 27, y Jacob al mismo tiempo le compartió a sus 12 hijos. Cuando nosotros vemos ahí en Génesis del capítulo 48 al 49, cuando él transmite esa bendición y la expande a través de sus hijos. Entonces, la fe, hermanos, que alcanzaron ellos, específicamente José, fue notable porque fue un tiempo difícil para su vida, pero él, a pesar de pasar esos procesos, él sabía que Dios lo había preparado para algo diferente. Por eso, cuando estuvo allá en Egipto, no se debilitó su fe. Cuando estuvo en ese proceso, dice de que él fue de bendición. Y todos nosotros podemos ver, hermanos, a los patriarcas y podemos ver nosotros a toda esa bendición que fluye. Y nosotros podemos ver que fue a través de José que el pueblo de Israel llegó, los hebreos llegaron a esa tierra y fueron establecidos por muchos años y que vieron el favor de Dios de una manera tan especial. Por eso tenemos que admirar la fe de estos patriarcas. No tenían la Biblia completa. Sin embargo, su fe fue muy poderosa. A veces no entendemos. Nosotros ya tenemos toda la palabra, pero aún así nuestra fe es menos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aprender? Aprender de esta gran nube de testigos. ¿Para qué? Para que seamos consolados en el Señor. Ellos le transmitieron sus promesas a Dios de generación en generación. A pesar de que ellos fracasaron, de que tuvieron pruebas, estos hombres y mujeres le creyeron a Dios y le dieron testimonio de la fe que había en ellos. Cuanto más nosotros deberíamos también de pensar seriamente en pasar la bendición de generación en generación. La fe que lucha. La fe que lucha es la intercesión, la fe que lucha es ponernos de soldados, de guerreros. Amén. Y Moisés es el que representa la fe que lucha. Es Moisés en el cual yo veo un verdadero guerrero de la fe, un verdadero siervo que se puso en la brecha, que creyó, que estuvo ahí en esa bendición. ¿Por qué? Porque aquí ya nos vamos avanzando y usted ya llegó al verso 23, al verso 29. Ahí usted lo puede leer. Ahí ya llegamos a otro personaje que es la fe que lucha. Moisés tuvo intercesión sobre el pueblo una y otra vez, a pesar de que el pueblo fue infiel, a pesar de que el pueblo era desobediente, él clamó a Dios, él nunca se rindió, él siempre estuvo moviendo esa bendición en esa vida, hermanos. Desde que Moisés tuvo la dicha de contar con padres que tenían fe, lo primero. A través de esa fe, él fue llenado después. Amén. ¿Por qué? Porque a través de esa fe, su madre tuvo, hermanos, ideas que Dios le dio para poder, hermanos, hacer de que este niño tuviera un propósito en la vida. Desde que nació Moisés,
fue atacado, así como Cristo. Lo querían matar. ¿Por qué? Porque tenía algo que hacer. Y por eso es muy importante que nosotros enseñemos a nuestras generaciones desde que sabemos que están embarazadas, las siervas de Dios, ponerle mano a sus vientres y pelear, porque son hijos, hermanos, dedicados, son hijos de la fe, son hijos que están poniendo, hermanos, la bendición delante de Dios. Y de esa manera, hermanos, nosotros podemos llegar al entendimiento de su palabra. Así de que nosotros podemos ver que Moisés, hermanos, tuvo unos padres muy importantes y fue Jocabed y Amram, fueron los padres de Moisés. Y nosotros podemos ver que fue un hogar que estuvo delante del Señor. Pero cuando nosotros vemos que él tuvo su infancia y tuvo una infancia muy difícil, pero también vivió sus primeros 40 años en el palacio del faraón y luego vivió otros 40 años en el desierto y otros 40 años vivió, hermanos, con el pueblo de Israel. Así de que la frase, hermanos, que nosotros podemos tener de este personaje es que él, cuando entendió el propósito de Dios en su vida, fue, hermanos, que cuando ya estaba listo, él estaba listo nada más ni nada menos que a los 80 años. Imagínense cuánto tiempo le tocó para que Dios le designara algo tan tremendo como era la liberación del pueblo del Señor. Pero vemos que la frase los deleites del pecado, no eran su diario vivir, al contrario, él rechazó todo lo que nosotros podemos ver ahí. Y también nosotros podemos ver, hermanos, que él se aferraba viendo al invisible. Él se aferró a tener esa fe viva, porque él sabía, hermanos, a quién él le había confiado su fe. Ahora bien, hermanos, fue por su fe y fue por esa clase de lucha que él tuvo que el pueblo de Dios tuvo misericordia ante los ojos del Señor. Usted y yo podemos ser un Moisés, podemos ser un intercesor, podemos ser esa clase de confianza en Dios de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, siempre sí, nosotros tengamos esa esencia como la tuvo este varón. Por eso, en el capítulo 11 de Hebreos nos encontramos la mención de que Dios habla más de los aciertos de sus siervos que de las derrotas. Si usted se fija, ahí no habla de sus debilidades, ahí no habla acerca de sus derrotas. Hebreos se enfoca más en los aciertos y en todas las cosas buenas que estos hicieron por amor a Dios. La fe nos saca de la esclavitud. La fe nos conduce a la seguridad. Es la fe que nos va a dar la victoria. Y todo esto nosotros lo podemos ver en la vida de Moisés. Y nosotros podemos seguir llenándonos de esa bendición. Vale la pena ver la biografía, vale la pena ver, hermanos, la historia de Israel con este personaje que nos da lecciones tremendas. Cuando él dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Él amaba más estar en la presencia del Señor que los placeres o cualquier cosa más que el mundo le podría ofrecer. Por eso nosotros vemos que él ganó batallas, él ganó luchas que técnicamente el hombre solo no hubiera podido hacer. Dios le permitió a él, a través de la vara que le dio, abrir ese mar por la fe que él tenía, porque él intercedió, hermanos, a través de su fe para el pueblo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que su vida en esos 80 años había sido un sube y baja, hermanos, su fe no se quedó errante, sino que comenzó él a crecer
y a ser el hombre más, fíjense bien, manso de toda la tierra. Fue un siervo que agradó al Señor. Y nosotros podemos ver ahí esa bendición. Y por último, hermanos, tenemos la fe que triunfa. Del verso 30 al 31, nosotros podemos ver la historia de Josué y Rahab, que representan esa fe que triunfa. Fíjense bien, no solamente hablamos de Josué como un vencedor, sino de una prostituta, que también el Señor la exalta a un nivel de gloria por la bendición que ella tuvo, porque la fe que el Señor le dio fue suficiente para que ella, hermano, tuviera la bendición de ver a toda su familia salva y pertenecer a la familia de Israel después. Y a través de esa genealogía, nosotros podemos ver hasta el tiempo de la bendición de Salomón. Podemos nosotros ver que Dios, hermanos, no deja a nadie afuera cuando nosotros tenemos una fe que habla acerca de eso. Josué, nosotros lo podemos ver ya como una persona que Dios le permitió tener triunfos, como Josué en el capítulo 2 al 6, de bendición tras bendición. Sabemos que Josué fue el intercesor de Moisés y que nosotros tenemos esa bendición en nuestro corazón. Pero, ¿quién fue realmente el quien venció a Jericó? Pues Dios, porque Josué no lo hizo. Humanamente él no pudo hacerlo, pero la fe que puso el pueblo y la fe que tenía Josué hizo que la mano de Dios se moviera. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos ver la fe de Josué no solamente en derrotar la ciudad, sino que también, hermanos, en el crecimiento del pueblo. Y cuando hablamos otra vez de Rahab, bueno, pues ella tenía una situación incómoda. Su testimonio no era bueno, mas sin embargo, Dios puso los ojos en ella para que a través de ella nosotros podamos entender de que cualquier pecador que se acerca al Señor de corazón y que realmente le pide al Señor con todo su corazón, Dios va a honrar esa fe y va a hacer, hermanos, grandes cosas sobre su vida. Así de que nosotros podemos llegar a ver que hay una grande bendición. Y todas estas cosas que ya hemos recorrido nos dan una pauta solamente que hablar de fe o confianza en Dios es más allá de lo que nosotros pensamos. Es más allá de lo que nosotros probablemente sabíamos. Es más allá de lo que nosotros probablemente hacemos. Ahora que tenemos estas bendiciones, ¿por qué no reflexionamos y le decimos, Señor, ayúdame? Señor, ayúdame a que no siga haciendo los mismos errores. Y con esto voy concluyendo y voy terminando, hermano. El propósito de esta hermosa enseñanza es que Dios incluyó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento una gran nube de testigos. Y nosotros podemos ver, si usted sigue escudriñando la palabra del Señor, porque la tiene que ver ahí, desde el verso 30 al 40, muchos otros personajes que el Señor habla acá. Pero yo me quedo con esto, hermanos. Hoy debemos darle gracias a Dios por todos aquellos valientes de la antigüedad, porque fueron fieles en días difíciles. Como hoy hay muchos fieles que estamos viviendo días difíciles. Sin embargo, nosotros hemos recibido las mejores bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque tenemos este manual, porque tenemos la palabra de Dios que nos enseña de alguna manera la manera en cómo estos hombres y mujeres tuvieron a bien creerle a Dios y por medio de ellos, hermanos, nosotros podemos ser bendecidos. Ellos vieron de lejos algunas bendiciones, como lo dice Juan 8:56, que el mundo no era digno de haberlos tenido. Pero nosotros hoy
disfrutamos muchas bendiciones porque Cristo ya vino y pagó el precio de sangre, el precio de cruz. Si los creyentes, hermanos, de ese antaño no hubieran confiado en Dios, en la manera en que Dios les dio la fe, porque, hermanos, ellos tuvieron que creer con lo que ellos oían de Dios. Hoy nosotros tenemos, hermanos, toda la escritura para que no haya excusa de que nosotros no podamos caminar. Entonces, nosotros debemos de hacer rema, Hebreos 11:6, que en parte dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nosotros tenemos que caminar, porque cuando nosotros tenemos esa fe, no solamente, hermanos, vamos a tener un círculo de personas en una iglesia reunidas, sino que vamos a ser el cuerpo de Cristo, formado y entendido de que la fe, hermanos, crece a medida de que nosotros creamos en Él. Así de que no es un lujo para un grupo selecto, sino que es una necesidad para todos tener esta clase de nutriente en nuestra vida, que es la fe, y poder, hermanos, demostrarla en estas 6 áreas que acabamos de conocer. Así de que, ¿por qué hoy no abrimos nuestro corazón y le decimos al Señor, Señor, revisa estas 6 áreas de mí? Revisa, Señor, en qué áreas yo estoy falto para yo poder hacer algo. Padre, he predicado tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo es el verbo, la palabra, y nos ha traído, Señor, este consejo hermoso en donde nos enseña que la confianza está directamente proporcional, Señor, a la verdad, a la obediencia. Y no solamente es entender qué es fe, sino también está el otro paso, es practicar la fe. Y hoy hemos aprendido que a través de 6 áreas nosotros necesitamos practicar esa fe. Si en una de ellas, Señor, estoy falto, yo te pido sabiduría. Tu palabra dice que aquel que no tiene sabiduría, que la pida. Señor, ayúdame a entender y comprender, a tener lo más importante, temor. Ese temor, Señor, que viene solamente cuando tú, Señor, traes la bendición. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de traer tu palabra a nuestra vida. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, el pueblo dice, amén. Gloria a Jesús. Que el Señor le bendiga.